Buenas tardes, buenos días, incluso hasta buenas noches podrían ser, ¿no? En primer lugar, mi más sentido recuerdo a las personas que hayan sido afectadas por el coronavirus. Estamos en tiempos complejos y animaros a todos, aquellos que estéis pasando por dificultades allá donde estéis. En segundo lugar, y siendo breve, porque bueno, ya llevamos un tiempo de videoconferencia, agradecer tanto a Mario García de la Torre como a Marcel Mancilla por esta iniciativa. Sabemos que todo esto conlleva mucha gestión y al ser la primera vez, más aún todavía, en la cual puede haber alguna complicación, pero la buena voluntad de todos seguro que nos hará ir hacia adelante. También a Cecilia Hernández, por la coordinación, desde el primer momento que se pusieron en contacto conmigo, todo fueron facilidades, y al profesor Julio Saiz por el esfuerzo en la articulación en la parte pedagógica del seminario. A todos ellos agradeceros profundamente y para mí es un honor poder estar aquí hoy con todos vosotros e intentar transmitir aquello que para mí es mi pasión y además es mi profesión, el balonmano. Coincidiendo también con el presidente de la Federación Internacional, yo no puede ser de otra forma y creo que nosotros, los que estamos aquí, los entrenadores, somos los que articulamos realmente o somos capaces de hacer progresar nuestro deporte. Evidentemente esto es una cuestión integral, se necesita de todas las partes, pero claro está que nosotros somos realmente los que estamos en contacto con el producto que es los deportistas. Y de ahí que esta iniciativa me parezca altamente interesante. A partir de ahí, bueno, la plataforma online tiene muchas ventajas, como es la de poder reunirnos y de poder articular este curso. De hecho, estamos aquí 150 entrenadores, increíble, no entraríamos ni en un auditorio, esto parecería un congreso de médicos, gracias a la tecnología. También es cierto que el nivel de interactuación se reduce un poco. Bueno, intentaremos, haciéndolo de una forma dinámica, que esto camine hacia adelante. Diego, perdón, hay que hacer la traducción. Bueno, entonces va a ser un problema. Vamos allá. Cristian. Yeah. Like Diego was sharing with you, good night, good afternoon, or good morning, wherever you are. And first of all, I'm making sure about the very tough situations we are all experiencing with the COVID-19 that's happening in the world. We know it's difficult, but at the end, we're also being grateful with Mario García de la Torre, Marcel Mancilla, Cecilia Hernández. We can apply the knowledge that we all have and we all share. Also, to reinforce the main idea that we were receiving from Hassan Mustafa, like he said, the trainers are the most important thing, and they're the root cause of all of this development of the handball by itself, and at the end, just again. Bueno, como vamos a tener un cierto problema en la comunicación, intentaré ser breve en las explicaciones para intentar que esto sea un poco dinámico. Cierto es que los entrenadores, si tenemos que tener una característica, es la adaptabilidad, y como yo soy más entrenador que profesor, pues eso es lo que voy a intentar. All right, and so today is going to be something different, but hopefully with my experience, we're going to start with this. Like a trainer, not like a teacher. Bueno, cuando se me propone realizar esta conferencia, lo primero que tengo que decir es que esto que voy a exponer a continuación es un análisis y una idea personal, un análisis propio, que quizás no coincida con algunas manuales o con sus pensamientos como entrenadores. Es el fruto del trabajo de muchos años y de la reflexión y de la
del cuestionamiento continuo de cómo se produce el juego. I'm just going to proceed right now to share with you something. By Yo no escucho la traducción, no sé cuándo Sí. termina. Cristian, para la dinámica sería bueno que Diego está haciendo los cortes como para que tú traduzcas y que tú le des el ok como para que él siga. okay. Bueno, en ese mismo sentido, estoy seguro que a medida que transcurra el curso, iremos encontrando muchas de estas cuestiones puestas en relación con otros contenidos que impartirán otros profesores. Desde mi punto de vista, el balonmano hay que entenderlo desde un enfoque sistémico, o sea, esto estamos intentando parcializar una parte del conocimiento, pero esto hay que integrarlo dentro de lo que entendemos el balonmano como un todo. Okay, as we're forming this part of the handball, we understand this is something that will be divided, but at the end, everything will be part of the handball and the practice of the same. Bueno, empiezo con lo que viene a dar la conferencia. ¿Por qué el repliegue defensivo? Porque entendemos que la importancia tiene una vital importancia en el final de los partidos y en la tendencia en las competiciones. No solo hablamos de qué ocurre en un partido concreto, sino de lo que ocurre en las competiciones generales. Ya en un estudio de Isidoro Martínez y Julio de Paz en el año 2000, ponían en relación que aquellos equipos que mejor contraatacaban, mejor replegaban, y que aquellos que recibían menores goles en contraataque tenía una incidencia en la clasificación final. And like today, we are going to be learning about the backcourt withdrawal, and this was part of the same strategies inside of the handball. We know that those teams that they defend better, they are the one that have better opportunities to compared to others. And like in the past, we know whenever you're facing or you're going backward to defend, uno de los componentes importantes es la velocidad en el juego. Ha habido un cambio sustancial en los últimos años. El juego se produce más veloz por circunstancias de capacidades físicas, cambios en las reglas o la interpretación del reglamento. A continuación vamos a ver un vídeo para mostrar estas cuestiones, que serán vídeos de EHF Champions League o último campeonato mundial de balonmano femenino. this is the first statement or the most important one. We know the speed of the game has been increased within the years. This is just because of the rules or just because of the development by itself of the game. Now, we're going to be sharing with you some videos from the EHF, some plays, so that we can discuss about it. Equipo Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain. Son acciones continuadas de juego. Vemos que hay ataque más contraataque, o sea, hay ataque más repliegue, más contraataque y repliegue. We're noticing right here that is the attack against the defense, and it's something that's going
backward. It goes whenever they're in a corner attack, and then they're going back for just defending. We notice what is both of them do. Frolova, we're into the last minute. Too many steps. Turnover. Vesta gets the ball out quickly. Dulfer, she can see a bit of daylight up ahead. Follow up, well blocked. It's still with the Dutch. Decent angle, good save, Sidoikina. 35 seconds to go. It's more than you think. We need to slow it down and just reset. Sidoikina making a 5th save and team timeout for Russia. He's still got it, he may as well use it. Clips the post, they're going for the break. Snelda all the way up to Malestein, underneath the keeper, stays out. Sidoikina, glad to see that one come back. Into the wing. Good save, Tess Vesta. Both goalkeepers featuring strongly. Abing, absolute bullet. Bueno, queda claro desde mi perspectiva que la velocidad es importante. Una de las cuestiones a recapacitar, por qué el repliegue, es que muy probablemente muchos de ustedes, ahora que estábamos viendo estas acciones, nos fijábamos fundamentalmente en el ataque. ¿Por qué en el contraataque? Porque el ser humano tiende a ver lo que le llama extraordinariamente la atención, y para nosotros como entrenadores tiene que ser muy importante fijarnos en el repliegue. Va a haber más clips de vídeos, les invito a hacer esa reflexión y que se fijen sobre todo en el repliegue defensivo. Ahora vamos a pasar a ver... Perdón. Okay. So first, we're noticing right here about moving backward whenever defending. We know this is something that influences a lot. Whenever we as trainers we're facing the strategies inside of the game and techniques, we just notice the importance that it has at the end and the results with the matches. Putting on an amazing show here, 10 goals. But straight away, they come back. Smits, 26-year-old who plays for Bietigheim. First of the game for her. 2-goal lead restored. Bobrovnikova, the wingers go very, very deep. So playing 2 on the line. Comes off the post, that's unlucky. Hernandez is not defending, she's coming off. Changing with Lara González. Bueno, estos clips que acabamos de ver corresponden a justificar esa circunstancia de que el juego es más veloz, ya no solo en la primera ni en la segunda oleada de contraataque. Muchos equipos utilizan ese contraataque en la tercera oleada, que es una cuestión que hay que saber también defender en el repliegue defensivo. A continuación, también veremos el contragol, después de recibir gol, cómo los equipos estratégicamente explotan esa fase, y nosotros como equipo que quiere obtener un rendimiento tenemos que ser buenos en esa fase del juego. Okay, so those are the phases. The end we're noticing right here, like many teams, they're just applying the same, practicing 1, 2, up to 3 movements, and then at the end we notice that when they are countering, attacking, and they are doing the counter goal, we notice that the efficiency on that. This is what we're going to continue watching right here.
the way through the semi-final and overhauled them right at the end. Partido de semifinal del Campeonato del Mundo. Vemos como Noruega explota claramente ese saque de contragol de forma estratégica para intentar que España no haga cambios ataque-defensa. And again, leg goes up. First clarifying, Since he does where we that, notice how defense does in order to avoid the goal from the other team, like Spain does. Lo que obliga, evidentemente, como estamos viendo, al equipo defensor no solo conformarse con tener éxito ofensivo, sino tener que hacer un buen repliegue defensivo después de gol. It forces to the other team, whenever they are going backward, to increase their skills so that they don't receive the goal. Vamos a pasar de forma muy sintética y resumida a recordar cuáles son los objetivos generales de la defensa. Y el primero es evitar los goles. Evidentemente, cuando un equipo está defendiendo el repliegue defensivo, tiene que, como primer objetivo, evitar el gol. Y eso se viene dando mediante la prevención de la construcción de las acciones de ataque, impedir o retardar o evitar las situaciones de culminación cercanas a portería y prevenir o dificultar las finalizaciones con éxito. Juan Antón, esto está extraído del libro de Juan Antón 2017. Here we have a reference from the book from Juan Antón 2017, and we're just noticing right here where the main are the general objectives in the defense. As we already know, we're trying to avoid the goals. We prevent the construction of counterattacks, and we also try to delay some situations that they may finish with a goal at the end. And finally, of course, avoid or difficult the goals in our side. Y eso se consigue mediante provocar errores al rival, dificultar sus redes de conexión, o sea, intentar que no puedan conectar con los jugadores que están en esa disposición de poder hacer gol, reducir en la medida posible el tiempo o la toma de decisión mediante el acoso, mediante acciones individuales, inducir a la finalización de espacios menos eficaces, buscando que el equipo contrario lleve el balón a donde más te interesa a ti o donde menos son eficaces, y por último, intentar dar densidad defensiva y proteger la zona donde vaya el balón. And we are going to make this happen in the 4 different scenarios. First of all, provoking mistakes so that we difficult the connections with the players in the field. Then the second, we reduce the time that they take decisions, so they're not efficient at the moment of taking decisions. Then we try to provoke some spaces they're not as effective as some others. And finally, we protect the zone of the ball, which is the one that affects the moment of defending. Bueno, atendiendo a los principios generales de la defensa, encontramos, o he intentado clasificarlos, o existen en la bibliografía, 3 claros. 1, protección de la portería. 2, progresión del balón y oponentes hacia la portería, evidentemente. Y 3, la recuperación del balón. So we have the general principles whenever defending, as we know, based on the information we already discussed. I clarify or said as the protection of the goal, like the main principle, and then the progressive of the ball and opponents, and then at the end, recovering the ball with the enemy. Esta pirámide está realizada porque además, muy probablemente, si contabilizamos las acciones que se producen en los repliegues defensivos, realmente estén por cantidad
la protección de la portería en la base, o sea, hay un mayor número, la progresión del balón y oponentes en un segundo nivel y en un tercer nivel la recuperación de balón. Pero si atendemos a la importancia de los principios, se dan de otra forma. Lo primero debería de ser la recuperación del balón, lo segundo, la progresión del balón de oponentes y tercero, la protección de portería. Con lo cual, yo me hago una pregunta. ¿Somos coherentes en componer nuestras prioridades en el repliegue defensivo? Now we have the same principles, and this is the way it normally works with protecting the goal, progressing off the ball, and recovering the ball. But again, is it possible for us to revert this so that we can be, first of all, recovering the ball, then progressing with the goal, and so that at the end we protect the goal? Are we coherent whenever we're going or moving forward? Y la siguiente pregunta es si podríamos reconfigurar el orden de una forma sistemática. ¿Por qué damos tanta prioridad a la protección de la portería y no le podemos dar otras prioridades? Pero todo de forma sistemática. De ahí lanzaros la pregunta de si podríamos reconfigurar el orden de forma sistemática de estos principios generales. Is it possible then, parting from this scheme, to invert the way that it works so that we reordered the same systematic form that it has? So that's why we asked the question. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar qué es lo que condiciona el repliegue defensivo. Si queremos hacer un buen repliegue defensivo, tenemos que saber qué es lo que lo condiciona, por cuándo se da un buen repliegue defensivo. Lo primero que me gustaría explicaros, que creo que es donde ha habido una gran progresión en los últimos años, es en el enfoque sistémico. Hace años el balonmano se entrenaba por partes: la defensa, el contraataque, el ataque y el repliegue. Y eso ya ha pasado a la historia. Muchos o los equipos de alto rendimiento encadenan las fases, con lo cual, si hacen ataque, muchas veces hacen repliegue. Now, here's when we come to the conditions of the same backward defensive movement. So, like we already know, in the past, the handball was reproduced or was developed in different systems, so that the core players, they develop or they train by themselves, or like the goalkeepers. So this is why we have divided like the main conditions from the same defensive forward or backward. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es la anticipación, una cuestión muy importante. Y la reacción, bajo mi perspectiva, son dos cosas diferentes y que voy a pasar a explicar ahora. La anticipación lo asocio más a lo cognitivo. Vamos a ver un vídeo de cómo se reproduce un repliegue defensivo bajo la condición de anticipación y donde lo cognitivo es lo importante. Mainly, we have two conditions that may affect the same defense. First of all, anticipation, and then we also have the reaction. So both of them, they could be perfectly divided into different systems. I'm just going to explain you with video the way that I consider it is, parting from the cognitive. Look at the number 77 of Football Club Barcelona. Lo siguiente es lo táctico. En la anticipación, lo táctico es muy importante. Pongo el siguiente vídeo. Coleman.
Into the wing, big angle, off the post, and no luck there. Yakireva gets a loose ball. Penalty. Yakireva is fouled. Y por último, lo estratégico. Dentro de la anticipación, el conocimiento estratégico de cómo juega tu equipo en ataque va a ser un condicionante del repliegue defensivo. And finally, the strategic same condition about the defense retreat. Cabral Peña. En este caso, Excellent build up by the Spaniards, staying off at the moment. All across the back, passive play. Quite rightly, they're running the clock down. And then it's saved by Solberg. This time it goes behind. So Norway have put on Silje Vorde. Ahora pasamos a la reacción, a cuando el individuo o el jugador observa que debe de reaccionar por diferentes circunstancias. En un primer lugar pueden ser los estímulos para hacer repliegues defensivos. Now we're going to view the same aspect from the reaction condition, and then we're going to discuss like the stimulus. En este caso es el único partido que no es internacional, es repliegue de selección de Chile jugando con un equipo que juega EHF Competition. This is the only video. It's not like international. It's a video with some of the national teams from Chile. Vemos cómo observan y a partir de ahí reaccionan y siguen defendiendo. We notice how they view and then they react based on that to the defense. Lo que viene, la velocidad de reacción es puramente física. Now the next step is just physical conditions like the speed of the reaction. Number 8 from Chile. Y por último, y no menos importante, las cualidades de los jugadores, llevadas a su capacidad volutiva de tener persistencia o de sus cualidades ante la necesidad de replegar. Paso al siguiente vídeo. And finally, about the quality of the main players, what is the most important at the moment when moving backward? Todos somos entrenadores y sabemos que hay jugadores que en función del resultado de sus condicionantes no son comprometidos con el repliegue defensivo y eso es vital. We all are trainers and we all know that there are some players that are not part of the same defense, but that we need to take care. Observamos el repliegue Kurtovic, Ingstad, Reistad, and then Christiansen. He was fit and on the list, but then she got herself injured. That's a steal. Lopez is away. The ball again taken back by Malina Un, who's twice. Desde el punto de vista de la cualidad de la jugadora o de Noruega, extraordinario. As we noticed from the national team from Norway, that's just marvelous. Y desde mi perspectiva, todo lo que explico aquí configuran las capacidades individuales que tienen los jugadores ante el repliegue defensivo. Now let's see what's the individual activity that every player has with the same defense that we're. Lanzaría una pregunta a toda la audiencia, pero el modelo y la traducción nos iban a impedir que esto fuese un poco dinámico. Pero lo importante es qué consigo con todo esto, porque al final somos entrenadores y necesitamos llevar al terreno de juego. ¿Qué me da todo esto a mí? ¿Qué permite que haga mi equipo?
If it wouldn't be because of the translation, well, of course, I will share with you the diagram, but well, because of the conditions, you're just going to lose right there. Vemos un vídeo explicativo de todo esto. Let's see a video about it. Look at the Stays out. Clips the post. The break is on. They are racing forwards. Oftedal. Save. And Oftedal's off. Yakireva to the line. Good save. Vesta. 8th save. Not a high save rate. But she seems to make saves when it counts. And that save results in a goal at the other end. What could have been a 3-goal lead. Careful by Van der Heyden. And the ball is out very quickly, and Van der Heyden still down, coming back. They're short-handed during that time. Save by Vesta and Kuznetsova. No sé si han encontrado respuesta a la pregunta, pero desde mi perspectiva, todo esto conduce a que si un equipo tiene jugadores que son capaces de dominar estos aspectos individuales, lo que consiguen fundamentalmente es que en el repliegue defensivo no haya inferioridad numérica, enfrentarse en igualdad numérica en el repliegue, que es lo primero que desde mi perspectiva se debe de conseguir. Si no tenemos jugadores que tengan anticipación y que reaccionen rápidamente, realizaremos repliegues defensivos en inferioridad numérica, con lo cual es muy difícil tener éxito. Okay, so now based on the information that I've shared and from my own perspective, I consider we're perfectly answering here to the question. As we noticed, based on the principles and the conditions for this sidestepping is the reason why the same defense at the end results with a positive. Si analizamos el juego de rendimiento, veremos que el contraataque directo se ha reducido en los últimos años de forma sustancial. Se producen muy pocos contraataques en primera oleada. Eso es debido a que ha habido gran mejora en este aspecto del juego. If we analyze during the previous or during the last matches that they have been around the world, we could see, and by applying this type of behavior and increasing, improving the same sidestepping or defense moving backward. Ahora pasamos a la actividad grupal, donde se producen una distribución de responsabilidades. Pasamos de la actividad técnico-táctica individual, de las capacidades individuales que podríamos habernos extendido un poco más, pero pasamos ya a lo grupal. Lo primero, hay que tener en cuenta que hay una distribución de responsabilidades. En situación de cuando entendemos grupal, no lo queramos entender hacia los 6 jugadores que deben de realizar o los 7 que son responsables del repliegue defensivo, sino a esas relaciones que se producen entre 2 o 3 jugadores máximo. Bajo mi perspectiva, eso se determina por estas 3 circunstancias claves: los espacios, el balón y los adversarios. Now we're moving from the individual activities into the group activities, so that we base and we part from not just the team, like the 6 court players, but the entire group that we see. So if we distribute the responsibilities, we'll have spaces, the ball, and the defense. Y de ahí podríamos empezar a implementar grupalmente en nuestros repliegues defensivos los medios activos, las flotaciones, los 2 contra 1 y los ataques al impar. And from there, we can just create like the actives about the same, like the flotation, 1 or 2 against 1, and of course the defense or the attack
one against two or in pair. Todo ello, sin entrar a desarrollar el anterior apartado, que podría ser, pero hay que ajustar e intentar ser sintético en la explicación. Todo ello lo tenemos que poner en nuestro equipo y con las características individuales, más el desarrollo grupal, nos tiene que dar nuestra filosofía defensiva en el repliegue. Repito, grupal no es lo estratégico, no es en la configuración defensiva, sino qué queremos hacer, qué filosofía tenemos defensiva en el repliegue. Just to summarize, if we combine the individual and the groupal into the same, and parting again and just emphasizing about the group, not like the team, but that's what we want to do with this specific. Y bajo mi perspectiva, atendiendo a aquellos principios básicos, podríamos determinarla o haber dos filosofías, una reactiva y otra activa. Voy a pasar a mostrar la que desde mi perspectiva es un repliegue defensivo reactivo y lo haré mediante vídeo. Después lo acabaré matizando. The cat amongst the pigeons. Well, they've done that here today against the Norwegians. Peña, Cabral, into the line. Two up again. Bottom of the Norwegian league at the moment, but she's the 11th scorer with 49 goals. Again, possession turned over into the wing. Good angle. Marta Lopez is having no problem on the other wing there. They're just not giving them any space to break through, the Dutch. A relatively flat defence. Oh, but that's good. Little shimmy. And if anyone is going to do those all day long, it's Vyakireva. Quick throw off taken by the Dutch. Smuggled in. Kalidulfa was so long used as a defence. Well, she was just teetering there, having a quick look. She was at the shop window and decided to quickly go in. Quick response all the way around for Van der Heijden. Switches. That was another bullet. Well, long-range shooting going well on both sides at the moment. Coleman, oh, deflection. Well, they all count, and you can't have an own goal in handball. So straight down the middle, Vesta's got it. Abing. Coleman, saved. Sidoikina, third save of the game. The first miss of the game for Coleman from 4 shots. Some holding on the line. Say the breakthrough, but that one lofted way up into the netting, leaving a hand far too early. Sen. Oh, somehow smuggled through. Desde mi perspectiva, estos repliegues defensivos no quiere decir que no tengan un sentido. Evidentemente lo tienen, porque son equipos que juegan semifinales del Campeonato del Mundo o juegan EHF Champions League, pero carecen de actividad y de anticipación. Son reactivos, desde mi perspectiva. From my perspective, those behaviors at the moment of defending the retreat, it has numbers, or it has results, because at the end they're playing finals and semifinals at the EHF
championships. But from my perspective, I consider they decrease or they are reduced in terms of reaction or in terms of action at the moment of producing it. Y de ahí que utilizo al profesor Juan Francisco Oliver, amigo y del cual por múltiples conversaciones he aprendido mucho. Él las califica, probablemente haya otros autores que anteriormente, las califica como activas, filosofías de repliegue activos. A continuación vamos a ver una propuesta de repliegue defensivo activo que realizó Brasil en Juegos Olímpicos de Beijing. Importante. O por ejemplo en este caso, defensa zonal en todo el campo. Consiguiendo una de esas cuestiones que se intentan en la defensa, que es retardar o que el equipo contrario no consiga llevar rápido el balón a lugares eficaces. At the end, the objective of this is, like previously discussed, reducing the opportunities for the attacking team to get a goal or to reduce the chances to produce an opportunity to go. Por ello, me hago diferentes preguntas, o como entrenadores debemos de saber cómo quiero que mi equipo realice el repliegue defensivo. Quiero que sea reactivo, quiero que sea activo, digo desde el punto de vista de filosofía. Evidentemente queremos que individualmente sean anticipativos y reactivos, eso nos da una parte, pero desde la filosofía defensiva en el repliegue tengo que saber o cómo quiero que mi equipo realice el repliegue. That's why, as a trainer, I come here with a question, what's the way that I want to apply it? As we know, part of the principles, they are the reaction and the action of the same. But again, this is going to be my philosophy of the game. So that I know how to do this with Raúl defense in the sense that I know it's going to be the philosophy of the team. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿puedo establecer más intenciones tácticas individuales y grupales para configurar un sistema defensivo? And second question I come here and ask for is it possible for us to establish like more tactical intentions at the moment of with the Raúl defense? So what's the purpose of this? Bueno, en este primer momento había hablado con los moderadores que cumplía una primera fase de mi exposición. Me gustaría abrir ahora un pequeño turno de preguntas por si alguien tiene alguna cuestión al respecto de interpretación respecto a esto que he expuesto hasta este momento. Esta es la primera fase de mi exposición respecto al repliegue defensivo. Like previously discussed with moderators here, with the conference, up to this point, we're just going to stop to discuss what we already saw. And then if anybody has any type of questions, you can just feel free to ask whatever you want. Alejandro, ¿me ayudas o cómo indicáis cómo procedemos? Acá hace una pregunta Edson Alves de Sousa. Dice, cuando hacemos un gol de contraataque, es muy común que la defensa quiera regresar rápidamente para recomponer su defensa. Pero si jugamos con una defensa abierta, por ejemplo 5-1, el defensor avanzado, los dos grupos de defensores
no pueden poner presión en sus correspondientes, en sus retornos en tiros de salida o del oponente? Esa es la pregunta. Que no Bueno, pueden poner... entiendo, hasta el momento no hemos visto el sistema. El sistema viene posterior, bajo mi perspectiva. Yo primero configuro capacidades técnico-tácticas individuales y procedimientos grupales. Así lo divido. En función de esas capacidades técnico-tácticas individuales y las percepciones grupales, empezamos posteriormente a componer nuestro sistema. Él habla de un sistema y yo hablo de cómo generar y llegar al sistema. En este caso, por lo que él me alude, ese 5-1 va en función de su actividad y de su filosofía. Y eso es lo más importante desde mi perspectiva. So here we have questions from the trainer from Peru. His name is Alves, and he's basically, what he's asking for is just, you know, whenever the counterattack produces or gets a goal, and then we know the defense just wants to go back as fast as possible. But if we have a defense like by sides 5-1, he wants to know what's going to happen with the defenders, that they cannot be put under pressure based on that. So that's why Diego was answering about this, that we're just noticing at this point like the scheme. We haven't seen yet what is the methodology that it will be applied at the end and how this is going to be effective in the... Tenemos otra consulta acá, si se podría aclarar la diferencia entre un repliegue activo y un repliegue reactivo, por favor, si podría aclarar la diferencia entre uno y otro. Vale, quizás en los vídeos no he incidido sobre ello por intentar dar dinamismo, pero creo que se podía percibir que había equipos que su actividad era correr lo más rápido hacia atrás sin tener intenciones técnico-tácticas individuales ni grupales. Eso es lo que yo me refiero a reactivo. Llegan hacia atrás y los jugadores tienen esa consigna. Eso es lo que creo que es un repliegue reactivo de forma individual y grupal. Cuando hablo de activo es cuando los jugadores técnico-tácticamente individual actúan sobre el contrario y lo actúan de forma individual y por grupos relacionados, intentando cumplir esos objetivos que el otro equipo, el reactivo, solo lo hace desde la perspectiva de qué hace el ataque y en función de lo que hace el ataque actúo yo. So the question basically is, what's the difference with the defense active or reactive? And based on that, we could establish a difference. An action could be just coming from a team and goes backward into defense. But whenever we have a reaction, that means it's something individually done or by a group with every member of a team, that it has a purpose of. So they react based on what they see from the attacking team, and they react to. Tenemos varias consultas, estoy tratando de ver si puedo resumir algunas, pero bueno, dice Álvaro Víctor Romero, Valencia, ¿cuántas fases consideras que se tienen en ambos casos, repliegue ofensivo y repliegue defensivo? ¿Y en qué casos de ser defensas adelantadas, en dónde se diferencia al momento de la misma? Bueno, creo que eso lo voy a intentar explicar ahora con los sistemas, pero he leído también, me ha dado tiempo mientras estabas tú también intentando sintetizar, así vamos adelantando. Lo importante es la filosofía, la actividad. ¿Qué quiero hacer? No hay un número de jugadores activos y un número de jugadores reactivos. O somos el equipo, la filosofía del equipo es activa o es reactiva.
¿Confiamos en unas cosas o confiamos en otras? ¿Hacemos una propuesta o hacemos otra? No puedo decirle solo que a mi central ofensivo, cuando pase a fase defensiva, sea activo y a mis extremos sean reactivos. Evidentemente, tienen una actividad individual que es la de intentar que el equipo juegue en igualdad numérica, que era la primera explicación, y una segunda que es, una vez que estamos en igualdad numérica, ¿qué proponemos? Cristian. Y continúo. Cristian. ¿Estás por ahí? Yeah. The question, basically, it is that what are the phases of the defensive withdrawal? And then answering to that, based on the information, the way that it reacts is something we're going to discuss later on with the systems. For now, we cannot like put for every player individually, like you're going to be reactive or you're just going to be active, because this is the philosophy of a team. What's the way the defense withdrawal will be developed as a team, not individually, but at the end like a system. Bueno, voy a iniciar la segunda fase de esta pequeña exposición. Intentaré resumirlo porque al inicio se ha alargado y probablemente tengáis vuestras responsabilidades y quiero que podáis terminar o completar aquellos que estéis interesados el observar lo que quiero acabar transmitiendo. En primer lugar... Yeah, sí, dime. Dale, Cristian. Yeah, so we're starting with the second part of the presentation right now, and we're going to be learning about the collective strategies. Of course, I'm trying to comprehend everybody has something to do and just accomplishing with the schedule. Lo que hice también fue contactar con entrenadores de alto nivel y preguntar cuáles eran sus estrategias colectivas, no sistemas, sino estrategias colectivas, qué era lo que ellos prioritariamente entendían en el repliegue defensivo. Y también hice otra cuestión que es observé un cierto número de partidos para ver qué estrategias colectivas se determinaban en el repliegue defensivo. I also got in contact with some of the highest trainers around the world to learn about it and also to ask some questions about the collective strategies so that at the end we have the main idea about how to use the system or collective systems at the moment of the defense withdrawal. Dos palabras aparecían en la mayoría de mis colegas y que yo también tengo interiorizadas y las cuales comparto. Una, equilibrio. Pasamos a ver un vídeo donde claramente el equipo que repliega busca el equilibrio, o no, perdón, este vídeo es donde no hay equilibrio, vamos a observar un equipo que en el repliegue defensivo no tiene equilibrio. Quizás en los otros vídeos vistos con anterioridad ya lo cumplían, por eso quise ver. Vamos a ver a Chile replegando. Okay, so now the most common words that we notice on this is the balance and also the annotation about it. So here we're going to share some videos about the balance. Diego, este no estamos viendo. ¿No se ve este? No. Pues no sé por qué. Bueno, pasamos a ver el siguiente entonces. Perfecto. Organización, equilibrio, había unas imágenes que no sé la causa por qué no se ven, donde el equipo Selección Nacional de Chile femenina no tenía equilibrio en el repliegue, por eso no era efectivo. Y ahora vamos a ver a otra cuestión muy común o muy cercana al equilibrio, que puede ser la organización. In the previous video, we're trying to view how the balance was. No se ve tampoco. Goal number 4. Tampoco. Ya sé la causa, perdón. Un momento. Escucha, pero no se ven. Tengo que salir.
y volver a compartir la pantalla. Debería de dejarme ahora. A ver si ahora, perdón, vamos a ver. Yeah, now it's determined. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, esta es la que refería al equilibrio. This is the one referring to balance. Donde vemos que no hay equilibrio defensivo, se producen acciones de lanzamiento. As we notice, there is no balance with the defense. So that's why we notice how the throws they are done by the left or the right back. Y ese equilibrio se traduce normalmente en superioridad numérica. This balance, basically, what it results in is the major number of members of the. Como hemos visto en el repliegue defensivo de España en la semifinal del Campeonato del Mundo, que era la última acción. Y otra cuestión es la organización. Procedemos a ver el vídeo. Then also the organization of the team. Oh, stolen under her nose. Good play by Hernandez. The ball. En este caso, partido de Champions League, y Logroño consigue tener equilibrio. Good save. Henderson is Here's coming. the game from the EHF, and we see what's the balance from the defensive too. That's why they reduce opportunities to goals. O en esta acción, España, cómo se vuelve a reorganizar en el repliegue defensivo. Es una de las cuestiones importantes para que el equipo contrario no consiga superioridad. You've been in for a couple of penalties so far. So, for example, from Spain, how they are going backward to defend to avoid opportunity to goal. Henderson, who plays for the Hay otras cuestiones que se pueden observar y probablemente si ponemos el foco en el vídeo veremos, pero para mí esas son las importantes para ver the en estos. goalkeeper. Which is just beaten. There are some few details we can also notice on it, but the philosophy of the defensive withdrawal is that. Bounces off the leg, but then that one turnover as well. Looking for the long pass. The Spaniards are being very quick about covering the break. They have to. Norway have the highest amount of fast breaks of any team in this competition. Lovely assist, another one. Or if there is no balance, then the goal comes in. Nothing given. The referee says play on. As Luka dropped to the ground. Oh, good play. Almudena carried away. No luck for Frolova as Tess Vesta having a good spell. 7 saves, 39% save rate. Abing, Amega. Into the wing, decent angle. Over. Todo esto, bajo mi perspectiva, conlleva a que la gran mayoría de los equipos utilizan el mismo sistema colectivo defensivo en el repliegue que en su sistema defensivo posicional. ¿Qué quiero decir? Que no hay variación, lo único que intentan, o la gran mayoría de ellos intentan, dar equilibrio y organizarse. Luego pueden ser activos o reactivos, pero esas dos cuestiones grupalmente, colectivamente, lo intentan todos y la gran mayoría de ellos terminan su sistema en el mismo que en la defensa posicional. Those are the main aspects from the collective system of the defense withdrawal that we can notice. Even if this is with balance or with organization, at the end, parting from that, they are going to take a decision if it's going to be active
or reactive. But at the end, starting from this and from my own perspective, positional defensive collective system as one, it will be part of the philosophy of a team. It's something that all of the teams they share. Y entonces, a mí me asaltan otros tipos de cuestiones en esa permanente o intento de reflexionar sobre lo que hacemos. ¿Es conveniente utilizar otros sistemas colectivos en el repliegue que no sean el mismo que el de la defensa posicional? Puede ser lógico. El espacio es diferente y las condiciones son diferentes. Podría ser. Y también si hay categorías o equipos más convenientes para realizar otro tipo de propuestas. Esas son cuestiones que reflexiono sobre ellas y que también os lanzo a vosotros. Then we may discuss about the questions starting from the collective systems. Is it convenient to utilize other systems with the defense with travel, or are there categories with some other teams they consider convenient at the moment of sharing? And also, I share this type of questions I have in my mind with you, so that you think about it and you also develop your own cognitive thinking. Y entonces, ¿qué sistema colectivo utilizamos en el repliegue? ¿O cuál hay que utilizar en el repliegue? Es una de las cuestiones que voy a intentar resolver. Y yo digo que en el repliegue hay que utilizar la misma filosofía defensiva que en el repliegue, perdón, que en la defensa posicional. Esto está mal aquí, no es en el repliegue, sino, perdón, en la defensa posicional. Esta palabra está mal, por favor. Okay, so now it comes to me these questions about which is a system we're going to use with travel. And then, apart from that, we'll try to explain it's going to be the philosophy and the systematic defense. This term is incorrect right here on this, my mistake. It's not like with travel, but just for you to have an idea. Bueno, entonces entramos en si hacemos una filosofía activa, si es una filosofía activa. All right, so then we come here. Perdón. Si es una filosofía activa, independientemente en la defensa posicional, yo creo que esa filosofía activa sí posibilita utilizar diferentes sistemas en el repliegue defensivo. Modificar, si estoy defendiendo 6-0 en la defensa posicional, pero es un 6-0 activo en la defensa posicional, eso significará que en el repliegue defensivo, si quiero o si creo que debo cambiar el sistema, puedo. So now, starting from here, we have the first main aspect. So we know exactly what are the principles, what are the aspects, and then it's when we start developing our own philosophy on this parting to the same system. So if it's going to be active, if there's something will be possible for me to utilize in different systems with a defense with travel. Y si es reactivo, si estás acostumbrado o tu equipo tiene una actividad defensiva reactiva, fundamentalmente, no puedes cambiar, no puedes utilizar otros sistemas defensivos en el repliegue. Te va a ser muy complejo y en caso de intentar implementarlos, probablemente no tengas éxito. On the other hand, yes, on the other hand, if this is reactive, then you're going to be reduced in the sense that it's not going to be able to utilize different systems to apply them as part of your defensive withdrawal. De ahí que mi elección es una defensa activa en el ataque, en la defensa posicional, y una defensa activa
en el repliegue defensivo. That's why we established the difference of the positional defense or the defense with withdrawal. And from my perspective, active will be the one that better works because it makes it possible to utilize the same with different systems. ¿Qué sistema? Veremos a ver, y ahora lanzaré unas diferentes propuestas del repliegue en el balonmano moderno. Lo de moderno es una cuestión siempre que cuando alguien propone un curso intenta poner este tipo de adjetivos. En algún momento probablemente alguien ya haya hecho esto. Y hay veces que hay que retomar cuestiones que se han hecho con anterioridad y realmente lo que lo convierte en moderno es que actualmente se haga. Es probable que algunas de estas propuestas que realice a continuación se hayan desarrollado a lo largo del mundo o por algún equipo o por alguna circunstancia concreta o en algún momento determinado. Now I'm just going to share with you the diagrams or the schemes about what I consider were the modern defense with travel and handle. Again, clarifying that probably something that it's a term that we use modern and we also try to develop in new presentations, but it doesn't mean that it could be something that is rediscovered by others, that it will be shared by others before. But here, what we're sharing, what we're looking for is that we established the same modern term as something that is possible to apply in the current worldwide handle. Resumiendo, evidentemente tiene que tener una alta actividad técnico-táctica individual, que utilice los medios grupales defensivos, la flotación, el 2 contra 1, la defensa al impar, que sea un sistema colectivo defensivo, equilibrado y organizado. Tiene que ser algo sistemático y entrenado, porque no queremos hacer diferentes propuestas si no las entrenamos. Si no se entrena, no va a salir bien. Y también creo que el incremento de la profundidad defensiva debería de ser una cuestión que aún no está explotado lo suficiente en el repliegue defensivo y eso podría ser una novedad o algo moderno si se implanta. So the basis for this high activity with the individual and own individual tactic, of course, the group defensive ripples like the defense 1 against 2, 2 against 1, flotation, defense by zones, the collective system defense, if this is balanced like we were previously discussing, or if this is organized. In increasing the end, what we're looking with the same defense was going to be the withdrawal defense. Matizar el incremento de la profundidad, porque como vemos en el alto rendimiento, eso no se utiliza, aunque como ya he lanzado antes la pregunta anteriormente, quizás esto o algunas de estas propuestas sean o podrían ser implementadas en diferentes categorías y no tiene por qué ser implementado o sí en el altísimo rendimiento mundial, hablamos de campeonato del mundo o Champions League, que es evidentemente el mayor escaparate junto a Juegos Olímpicos. Cristian. Yeah, so again, like we were just saying, and making emphasis on increasing this defense with travel we're looking for. And like we said, the highest competitions, like the World Championships or the EHF, starting from that, all the teams, they're able to apply and develop their own defense with travel.
Ahora voy a pasar a describir diferentes propuestas que ya seguro que muchos equipos en diferentes partes, de forma constante o de forma recurrente, como recurso, hayan utilizado. Las primeras, esta que vemos en la pantalla, es repliegue zonal con profundidad, referencia medio campo, en 3-3. Quizás sea una propuesta que impida diferentes circunstancias del juego colectivo defensivo, juego colectivo de contraataque, y podamos oponernos a un contraataque organizado y a un contraataque poderoso, o sea, muy efectivo. Quiero que entendáis que no va a dar tiempo a desarrollarlas porque probablemente haya muchas preguntas, y para mí esta es la parte menos importante. El tipo de defensa que utilicemos, el número, si es 3-3 o si es otro número, es menos importante que lo anteriormente expuesto. Esto es, solo los voy a mostrar, pero no me va a dar tiempo a desarrollarlo. La primera propuesta es 3-3 con repliegue zonal profundo, referencia medio campo. Now I'm just going to share some of the proposals with diagrams about what I consider they can be used in the systematic defense with travel. For example, this zone by zone, 3 against 3, as just a reference with the defense with travel by zones, referring just in half of the field. La segunda propuesta es un 4-1-1, también con referencia defensiva o profundidad medio el campo, son 20 metros, y esto se produce ya en 3 líneas defensivas, donde esas líneas defensivas, la configuración de los jugadores en la segunda y en la tercera línea defensiva realizan ofrecimiento de un espacio para ver si son capaces o llevan al equipo contrario, al equipo que contraataca, a un espacio determinado. This is a second example about the diagram. For example, 4-1-2-1, where we referred 3 lines as a defense, and we again were just offering half of the field to share the defensive with travel. La siguiente propuesta, en 2 líneas defensivas y con una menor profundidad, podría ser 4-2, donde se puede intentar la reducción de la anchura del equipo que contraataca. Todo esto hay que entenderlo desde esa perspectiva activa, individual y grupal. And then we have the next one, for example, 4-2-2, where we have 2 different lines. Again, half of the field, which is just reduced right there. And we have the same scheme. Evidentemente, hay algunas propuestas que están condicionadas a qué ocurre en el ataque, cuál es el resultado de la fase de ataque. Quizás estas que he hecho con anterioridad puede ser que no sean condicionadas por qué ha ocurrido en el ataque. Evidentemente hay que entender siempre que esto es cuando hay igualdad numérica, y ahora paso a describir otras que tienen que estar condicionadas por qué ocurre en la fase de ataque. Then, of course, starting from the systems or schemes we just saw, we know that this is in normal conditions, the same amount of players in the field, and also considering the normal scenarios where the defense is defended. Now, it will depend, of course, and it will be conditioned to what's the moment or what's the phase of the attacking.
Cuando hablo de condicionado, lo primero es si tienes éxito ofensivo o no lo tienes, si marcas gol o no marcas gol. 2, quién finaliza la fase ofensiva. 3, cómo se realiza esa finalización. Y 4, cuáles son las posibilidades reales de hacer ese sistema defensivo en repliegue. Then, of course, the defense with travel, we're trying to condition and recruit. At the end, it will depend on, first of all, if you have a goal or you're able to do, let's say, an exit when you are doing offensive. Second, who's the one that finishes the offensive phase? Third, how is this finalized or finished? And finally, what are the possibilities or the real aspects about the defense? Primera propuesta, profundidad todo el campo con defensa zonal con desigualdad en la zona alejada del balón. Si el balón lo tiene el portero, nosotros en nuestra propia portería jugamos un 2 contra 3, intentando dar mayor densidad defensiva y donde el jugador de la segunda línea ejerza labores de cobertura, de anticipación, de ayuda a sus compañeros. For example, here, whenever the goalkeeper has a ball and we have a 2 against 3 or 3 against 2 team, zone by zone, and we're just looking right here to open the field and create a bigger perspective of the defense. Un detalle importante, cuando uno adquiere profundidad, tiene que entender, evidentemente en el desarrollo del sistema, que esa profundidad no tiene que ser sostenida de forma constante, como hemos visto en el vídeo anterior. Esto no quiere decir que tengamos que defender hasta que recuperemos el balón o hasta que nos marquen gol de esta forma. De ahí las flechas hacia atrás. Podríamos cumplir diferentes objetivos e ir replegándonos hacia atrás, y uno de esos objetivos es retardar la velocidad con que el balón se traslada a posiciones donde el equipo contrario pueda ser eficaz. And again, just to clarify, that's part of the principles of the defense, knowing that the depthness of the same attacking looks are intense to reduce the chances for the attacking team to get a goal. Of course, understanding that not all the situation you will be defending on your field, or you will be just reducing opportunities to detect. Otra propuesta puede ser un 2-3-1, donde tenemos 3 líneas defensivas, seguimos en la zona alejada del balón, poniendo siempre el caso de que se saca de portería, porque habíamos realizado esos condicionantes, o que hay parada del portero, e intentamos que un jugador produzca presión sobre el primer pase. Y jugamos en la zona cercana al balón en superioridad numérica presionando el primer pase, y en la zona alejada al balón volvemos a jugar en inferioridad numérica, teniendo en cuenta que esa inferioridad puede ser relativa, ya que el portero podría ejercer labores también de interceptación de pases largos. Another diagram too, it's parting of course from the ball and the goalkeeper, and we see right here 2-3-1, and taking advantage the amount of players we have to reduce the chances for the attacking team to create opportunities to. Por último, y ya estamos terminando la conferencia, podríamos reducir esa profundidad, quizás también en las anteriores propuestas, e intentar en la zona de balón jugar al primer pase en diferente distribución y hacer una
distribución 3-1-2, intentando de esta forma generar dudas en el primer pase, conseguir una menor profundidad en el repliegue y dar opciones al segundo o sea, al jugador de la segunda línea a interceptar pases. For example, the following scheme, we have the 3-1-2, which is a scheme with this snaps on the field that will be assigned to the pair's third or the second one, so that we give more chances to the second line to intercept the ball and avoid. Intentar describir las posibles ventajas de repliegues activos y profundos. Desde mi perspectiva, podemos incrementar la posibilidad de recuperar el balón. Es posible que seamos capaces de invertir o de incrementar nuestras posibilidades de recuperar el balón. Recordamos la pirámide que vimos al principio y si reflexionamos sobre ella y las preguntas que realicé, podría ser una de las cuestiones de las posibles ventajas de los repliegues activos y profundos. Yeah, and then parting again from the same principles we previously saw, we're going to view the possible advantages of the defense with travel if they are deep or if they are active. For example, we increase the probability to recover the ball. En segundo lugar, creo que podemos incidir más en retardar el avance de los jugadores y el traslado del balón a zonas eficaces. Second, we can also delay the advance of the players or the attacking team and also translate the moving of the ball to certain zones where we want to. También nos dan la posibilidad clara de ofrecer espacios menos eficaces al atacante. Or, on the other hand, we also offer some spaces that are less efficient at the moment of attacking, so the team also reduces opportunities to create a chance to goal. Y por último, creo que pueden dificultar el desarrollo de las estructuras ofensivas preestablecidas. Me explico. Cuando los equipos llegan a esa tercera fase del contraataque, muchos de ellos tienen establecidos medios tácticos ofensivos para atacar ante defensas que normalmente no tienen profundidad y no son activas. Y estos repliegues defensivos activos y profundos claramente dificultan el desarrollo de las estructuras ofensivas preestablecidas. Yeah, and the final advantage that it could create with the deepness and the active of the defense with travel is that, of course, we difficult the development of the structures that the offensive team has, like reducing or moving backward to the attacking team. That is normally they have their own strategies or techniques that they are trying to apply. So if we difficult that development of those structures, then we're going to also reduce those opportunities to create a chance of goal. Evidentemente que hay desventajas. Yo aquí muestro las ventajas. En caso de haber tenido más tiempo, podríamos haber analizado las desventajas. Pero quizás esas desventajas todavía no sean tan claras de identificarlas por el escaso desarrollo de sistemas activos y profundos. Of course, those are just advantages, but it could also create some disadvantages because of the time. It's difficult to share the majority of them, but apart from this, we have a better idea about the defense with travel. Por último, a modo de conclusión, me gustaría que reflexionáramos en cómo queremos construir nuestros jugadores defensivos
practicar la coherencia en la propuesta del repliegue en relación con la capacidad, la filosofía y la etapa de formación. And then just to summarize all of this, we're going to first of all think how we want to build our defensive players and what's the philosophy we want to create on every or individually or as a group. Second, practice a coherence at the moment of proposing the defense with travel. This is going to be based on the capacity, the philosophy of the team, and the moment of the formation. Digo esto porque a veces, cuando se quiere hacer propuestas arriesgadas, cuando digo arriesgado, parece que es algo sin control. El arriesgar no es algo sin control. Muchas veces aparecen voces que critican esas propuestas nuevas, pero esas voces tienen que ser equilibradas porque no se puede comparar un equipo de medio rendimiento o de un nivel mundial determinado si se enfrenta contra uno que es de alto nivel o de primer nivel mundial. Tiene que ser una relación de interpares de mismos niveles, porque si no, evidentemente, cualquier comparación cae siempre del mayor capacitado. Starting from this, we may create a risk at the moment of putting a defense with travel and considering that all the teams, they need to be equal at the level of, and parting from that, we may consider the defense with travel like a risk, something we could implement for future references. Y por último, aconsejar una progresión en la implementación e interpretar los resultados de estas propuestas de forma contextualizada en esa progresión de la implementación y en el nivel en el cual nos estemos moviendo. And finally, the progressiveness in the implementation of this. So by developing the progressiveness, we're going to practice it and just finishing, of course, with establishing the ones that we already have established. Por mi parte, Alejandro, nos abrimos al turno final de preguntas. And that's everything, just going with the questions right now. Tenemos acá una que ya estaba lanzada que decía, ¿cuál sería a juicio tuyo, Diego, la media aproximada en los repliegues defensivos para una correcta evaluación individual, grupal y como equipo durante un partido? Vamos a ver, medias. Vamos a ver, estamos en cuestiones técnico-tácticas. Las medias hemos intentado no acudir a lo cuantitativo, porque, por ejemplo, en el análisis de las semifinales del Campeonato del Mundo femenino, las estadísticas de la IHF no contemplan la tercera oleada de contraataque, no contemplan el contragol. Ves los resultados y dices, aquí faltan acciones. Puedo decir que he contado 40 acciones, 40 repliegues, o sea, 20 por cada equipo en cada partido. De ahí que lo que expuse al principio de mi intervención era que el repliegue defensivo es importantísimo porque hay muchos y creo que no entrenamos tanto como debemos. The question is about the efficiency of applying the defense with travel. Of course, parting from the main statistics we have or we may have, we know there are certain type of phases of the attacking that they are not counted as part of. But if we apply the phases that they are already part of the statistics from the champions or from the World Championship or from the EHF, for example, we may notice that
decreasing or by applying the defense with travel is something significantly at the moment of getting numbers. Tenemos otra acá de Juan Raúl Camarillo Alderete, dices, de México. Mi pregunta es, ¿qué volumen de tiempo le das al trabajo del repliegue, entendiendo que en esta era moderna se trabaja con encadenamientos tácticos y en la etapa de preparación le das énfasis? Bueno, desde mi perspectiva, creo que, por lo que expliqué al principio, los entrenadores hemos empezado a entender sistémicamente el balonmano como un todo y ponemos mucho énfasis en las capacidades de anticipación y sobre todo en las personales, o sea, en la capacidad de interpretación y de reacción individual, pero no le dedicamos el tiempo suficiente a los procesos grupales y colectivos. De ahí que haya poca actividad, bajo mi perspectiva, y las defensas se conviertan en el repliegue defensivo mayoritariamente en reactivas, hasta llegar al sistema defensivo que utilicemos en la defensa posicional. Y me explico, ahí ya empieza a haber diferentes acciones anticipativas si el equipo en su defensa posicional tiene actividad individual y actividad colectiva. Y pongo el último ejemplo. Noruega, el sistema defensivo noruego no se caracteriza, y muchos países nórdicos no se caracterizan por tener defensas activas. No se caracterizan por eso. De hecho, sus repliegues defensivos no son activos. Lo hemos podido ver en los vídeos, o creo que se ha podido interpretar en los vídeos. So the question is asking about the volume that, or the frequency that the defense with travel happens. And the answer is just that, starting from the main point previously discussed during the presentation, we know that this is a system. So that every trainer starts developing their own way to apply it like a philosophy. And at the point that some, they will develop something like a reactive or active. It's not something that's mandatory to be that way, because there are some examples, like in some national teams, like and the videos just previously watched, like Norway or some other teams, that merely they don't apply and reactive defense with travel, but they have like more carefully just and reactive, which is not active as planned, but it's something that it does not depend on at the end the type of defense you're intended to. It's just the reaction that you're looking for. Vamos a hacer un par de preguntas últimas porque ya estamos pasados de la hora y no queremos extender más a Diego y a la gente que está en el seminario, y para culminar. Pregunta Nicolás Guerra de Uruguay: ¿qué sistemas de repliegue recomienda si estamos en inferioridad 5 contra 6 o cambio de portero? Bueno, esto era una de las cuestiones que me tenía apuntadas. Evidentemente, la conferencia o mi exposición tiene carencias, porque no puedo abarcarlo todo. Era imposible abarcarlo todo. Y evidentemente no hemos hablado de las situaciones especiales, de 5 contra 6, de 6 contra 6 con cambio, de 7 contra 6. Ahí hay cuestiones. Pero si somos entrenadores, tenemos que empezar primero por lo troncal, por lo que se da más veces. Y el 7 contra 6, el repliegue 7 contra 6, se da muy pocas veces, o para muchos equipos se da muy pocas veces. Tenemos que focalizarnos en lo troncal, en que lo fundamental se ejecute bien. Luego, si presiono el pase del portero, no presiono el pase del portero cuando jugamos 7 contra 6, para evitar el gol de portería a portería, tiene muy poca incidencia en los campeonatos o en las ligas o en aquellos objetivos que nos marquemos.
The question goes directed into some situations where the defense is reduced. What happens when they're just facing 5 against 6 or without the goalkeeper? And because of the time, because of the amount of content that it requires, there are some aspects that they were not discussed. But this is something specific that it does not depend on the defense withdrawal by itself, because the defense withdrawal, it marks like part of all the members of the team. For this type of situations, they apply that if we develop a good defense withdrawal with all the members team, in some other situations where we're trying to reduce the opportunities to go, then they will also be applied if we also develop a proper scenario with all members of the team inside, or all the situations with the 6 against 6, and then we develop our own systems or our own philosophy. Y tengo una última acá que me parece interesante. En etapas de formación o de jugadores de formativas, ¿de qué manera se puede trabajar el repliegue defensivo? Primero, desde mi perspectiva, por eso me hice la pregunta de cómo desarrollar o en qué etapas. Evidentemente, esas propuestas profundas, cognitivamente, son más complejas y hay que implementarlas progresivamente. ¿Por qué? Porque el jugador quizás no haya adquirido las capacidades individuales. Y me explico. No tenga esa capacidad de reacción en ocasiones. De hecho, si vemos partidos de categorías inferiores, cadetes y juveniles, sí se da más frecuentemente el contraataque en primera oleada. ¿Por qué se produce eso? Porque todavía los jugadores no tienen esas capacidades individuales adquiridas. En adultos es más complejo, con lo cual la implementación debe de ser progresiva. Hay que proponer un sistema, si es profundo y activo, cuando el jugador haya adquirido capacidades anteriores. Y pongo ejemplo. En Chile me gustaría, con la selección absoluta, hacer un repliegue profundo y activo, pero todavía no estamos en el momento porque las jugadoras tienen que adquirir ciertas capacidades individuales. No sé si con esto contesto a la pregunta. Cristian. The question asks about what's the way that it has to be implemented, this type of Bueno, Alejandro, tú eres el que mandas. Yo por mí me gustaría quedarme aquí horas, pero el protocolo es el protocolo. He intentado ir lo más rápido posible porque habíamos empezado media hora tarde y hay que respetar a todo el mundo. Correcto. Espero haber mostrado aquello que yo percibo como el repliegue defensivo. Sé que habrán quedado cosas en el tintero. Me pongo a disposición de toda la audiencia. Ahora, cuando terminemos, pues mostraré mi pantalla con mi correo electrónico. Ánimo a los entrenadores. Sois, y yo soy entrenador, ¿qué voy a decir? El eje fundamental de la enseñanza. Y la enseñanza es el eje fundamental de nuestro deporte, de la progresión de nuestro deporte. Mucho ánimo en la tarea donde desarrolléis, es fundamental para nuestro balonmano, para nuestro deporte, y ojalá pronto nos veamos en cualquier sitio del mundo. Un abrazo muy fuerte para todos.